alumno de él. Me gusta la enseñanza, estuve viviendo temas de Apocalipsis. No sabía dónde las enseñaba, pero ahora ya sé de dónde. Ya se ubica. Bien, voy a compartir con ustedes un tema que es parte de una serie. Ojalá Dios me dé un día el tiempo y la energía, el privilegio de poner todo este material en un libro. Y es un material para familias, para matrimonios, pero tiene un enfoque diferente. Está enfocado en el individuo y está enfocado más que todo en el corazón del individuo. Pero al final el resultado es que si nosotros logramos transformar el corazón del esposo, si transformamos el corazón de la esposa, yo creo que el matrimonio va a ser transformado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no se trata de trabajar, yo llamo por fuera, no se trata de trabajar en el aspecto externo, en la conducta, el no hagas esto, no hagas aquello, no. Se trata de trabajar en el origen de la conducta, que es en el corazón. Y son varios temas, son aproximadamente 14 temas dedicados al corazón, al alma. Solamente vamos a tener la oportunidad de estudiar 2 el día de hoy, y este es el número 2. El primero es una introducción al tema del alma, del corazón. Y está interesante, pero yo preferí hablar del número 2, que es cómo cuidar nuestro corazón, cómo cuidarlo. Y la forma de cuidarlo, o una de las formas, porque hay varias, una de las formas de cuidarlo es cuidando nuestros pensamientos, ¿sí? La forma en que pensamos. ¿Okay? Vamos a introducirnos en el tema de los pensamientos. Lo primero que quiero decir es que los pensamientos definen quiénes somos, según dice la Escritura en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Está hablando del avaro, aquel que quiere sacar provecho de otra persona. Pero la primera frase nos define algo bien importante. Dice, ¿cuál es su pensamiento? Así es. O sea, lo que uno piensa termina reflejándose en lo que somos, en la conducta. ¿Sí? Entonces, por eso es importante pensar bien. Porque si no pensamos bien, entonces vamos a tener una mala conducta. Mira esta ilustración. Aquí tenemos 3 aspectos de un ser humano. Tenemos el cerebro, tenemos el corazón y tenemos la conducta. Estas 3 partes están entrelazadas, no se pueden separar. Y las 3 afectan una a la otra. Por ejemplo, el cerebro, donde están los pensamientos, afecta la parte emotiva, afecta el corazón. Y el corazón termina convirtiéndose en una conducta. Por eso es tan importante pensar bien, para poder transformar el corazón, para que al final tengamos buena conducta. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, somos lo que pensamos. Dice la Escritura, porque es palabras de Cristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios.
Entonces, todo sale de adentro, de cómo pensamos, y al final terminan convirtiéndose, pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. ¿Sí? Entonces, somos lo que pensamos. Ahí está, una vez más. Pero aquí tenemos una pequeña variación, porque el cerebro afecta el corazón y luego el corazón afecta al cerebro. ¿Sí? Las emociones afectan nuestra forma de pensar y también afectan nuestra conducta. Vamos a ver ejemplos, cómo es que estos dos están entrelazados y cómo es que al final nos afectan. En veces nos equivocamos al pensar. Por ejemplo, Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Cuando tú pruebas algo, sabes si es dulce o es amargo, ¿verdad? Es algo muy sencillo, es lógico. Sin embargo, cuando hablamos de la parte racional, cuando hablamos de los pensamientos, ahí sí nos podemos equivocar. Y puede ser que a algo que es bueno le llamemos malo, y puede ser que a algo malo le llamemos bueno. Pero todo eso es debido a que no estamos pensando correctamente. En el momento que pensemos y le llamemos blanco a lo blanco y le llamemos negro a lo negro, le llamemos bueno a lo bueno y malo a lo malo, hermanos, todo va a cambiar. ¿Sí? Todo va a cambiar. El problema que tenemos a veces como individuos en nuestras relaciones con otros, ya sea la familia, ya sea la iglesia, es que no pensamos bien. Por alguna razón nuestros pensamientos se han distorsionado y nos están afectando en cómo nos sentimos y cómo actuamos, cómo tratamos a los demás. Entonces, aquí vamos a tratar de crear conciencia de este problema para que termine ayudándonos a pensar mejor, y al pensar mejor nos vamos a sentir mejor, y al sentirnos mejor vamos a tratar mejor a los demás. En veces pensamos lo malo, palabras de Cristo, bueno, del escritor. Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Puede existir este fenómeno en algunos de nosotros, de que estamos pensando mal. Creo que a todos, de vez en cuando, a veces más seguido que lo que debería suceder, nos entran malos pensamientos en contra de otra persona, pero no hacemos nada para desecharlos. Como que a veces hasta nos gustan, los rumiamos, ahí los entretenemos, esos malos pensamientos. Y tenemos que aprender a crear conciencia de eso, porque si seguimos con esa práctica de rumiar malos pensamientos en contra de otra persona, vamos a terminar más enfermos de lo que ya estamos. Dice Proverbios: cierran sus ojos para pensar perversidades, mueven sus labios y efectúan el mal. Hay gente así. La idea es que nosotros no seamos así, ¿verdad? Que cerremos los ojos para pensar lo bueno, no para pensar perversidades. Pero es un problema. Dice: el generoso pensará generosidades y por su generosidad será exaltado. Podemos pensar en ser generosos y vamos a terminar siendo, ¿qué cosa? Generosos, ¿verdad? Pero si pensamos, no sé cómo le llaman aquí a la persona que es agarrada, allá en mi país le dicen que es tacaño, que es marro, que es codo, ¿verdad? Tacaño, avaro. Si pensamos así,
pues entonces no vamos a poder ser generosos. La generosidad principia en el razonamiento. Yo tengo que crear conciencia de lo bueno que es ser generoso. Y eso me va a ayudar a ser generoso. Pero si yo sigo pensando de una manera tacaña, jamás voy a ser generoso. Vamos a ver ejemplos cómo es que los pensamientos alteran nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron. ¿Se fija? ¿Qué hicieron? ¿Ah? Pensaron. ¿Qué pensaron? Que era un fantasma. Y gritaron. ¿Quién era el que venía a ellos? Cristo. Pero ¿qué pensaron ellos? Era un fantasma. ¿Cuál fue la emoción que sintieron? Miedo. ¿Okay? Y gritaron. ¡Un fantasma! Imagínate qué locura. El Señor de señores, el Rey de reyes se está acercando a ellos y ellos dicen, ¡un fantasma! ¿A qué se debe eso? A que interpretaron mal. ¿Sí? Entonces, ojalá y nadie aquí interprete mal al Señor Jesús. Que cuando se quiera arrimar a ellos no le grita, ¡ah, un fantasma! Me quieren inducir ahí, me quieren lavar el cerebro, me quieren hacer un fanático como ellos. Malos pensamientos. Y no le dan lugar a que el Señor se acerque o no lo recibe. Pero este es un ejemplo cómo es que los pensamientos te afectan, ¿sí? Causan una emoción negativa y luego una conducta negativa también. Mire, ahí está la serpiente del miedo en el corazón. Sí la miran, ¿verdad? Sí. Pero pensar mal no solamente produce miedo, también puede producir enojo. Dice las palabras de Cristo, la historia de un hombre que contrató trabajadores y a los que empezaron a trabajar desde la mañana les prometió un denario, a los que empezaron a trabajar a la mediodía también les prometió un denario, y a los que empezaron a trabajar ya como a eso de las 4 de la tarde también les ofreció un denario. Y cuando se llegó el fin del día y empezó a pagarles a todos les dio un denario, tanto al que empezó en la mañana, al que empezó a mediodía, como al que empezó en la tarde, les dio un denario. El problema es que los que habían trabajado más se enojaron, ¿sí? Se enojaron, porque pensaron, ahí está la equivocación, pensaron equivocadamente que los otros no merecían recibir el mismo pago, ¿verdad? Ahora, el Señor llega y el dueño de esta finca, ¿verdad?, viene y les aclara, les pregunta a los que empezaron en la mañana y se estaban quejando, ¿cuánto te prometí yo que te iba a pagar? Un denario. Entonces agarra lo que es tuyo y vete y cállate la boca, ¿verdad? Si yo quiero ser bueno con este que solamente trabajó 1 hora, ¿a ti qué? ¿Qué te interesa, verdad? Entonces, porque realmente ellos pensaron equivocadamente que era injusto. Pero es que el dueño puede hacer lo que él quiera con su dinero. ¿Por qué alguien más le va a venir a poner reglas al dueño? Eso es lo que no es justo. Que alguien de afuera, que no tiene nada que ver con las propiedades de este señor, entonces quiera venir a reglamentarlo. No, es que usted le tiene que pagar. Espérate, ¿por qué? Si el dueño soy yo. Pero todo eso sucede porque a veces se piensa mal. Hay situaciones donde se prestan, ¿verdad? Como aquí, hasta usted y yo a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo. Pero ¿por qué le va a pagar a ellos igual? Entonces, no pensar bien con claridad
produce enojo. En la vida diaria, y ahorita me gustaría también, más que la clase es larga y no sé si haya tiempo, pero entre nosotros, entre nuestro trato, suceden muchas cosas que a veces las interpretamos mal y nos enojamos. Imagínate un simple ejemplo. La esposa llega de la tienda o del trabajo y el esposo está en casa y la señora llega, cierra la puerta con coraje y se va y se mete a su cuarto y el esposo puede ser que interprete eso como un rechazo, como enojo contra ella. Entonces, sin embargo, puede ser una razón totalmente ajena a lo que él está pensando, y él se puede enojar y a lo mejor va y la saca de la recámara y le reclama y le dice, ¿verdad? Hasta que no le dé ella una explicación. Hey, espérate, mira, me sucedió algo, me dieron una mala noticia, hizo tiempo para, perdí el trabajo, no sé. Pero a veces pensar mal, por eso tenemos que, aquí vamos a ver más adelante, cómo agudizar nuestra mente para pensar bien. ¿Verdad que sí? Pensar mal nos envanece. Palabras del apóstol Pablo: hermanos, por esto he presentado, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra otros. Si yo empiezo a pensar, otra vez los pensamientos, yo empiezo a pensar más de mí, de lo que realmente es, voy a hacerlo sentir incómodos a los demás, ¿verdad? Y entonces los otros van a decir, ¿por qué él se hace grande? Y entonces también se van a querer engrandecer, ¿y qué va a pasar? Tenemos un problema. Entonces tenemos que tener cuidado en pensar bien sobre nosotros, no envanecernos, ¿sí? Porque, hermanos, ¿qué tenemos que nos haya costado a nosotros? Nada, todo nos lo ha dado el Señor. Podemos llegar a pensar tan mal que podemos hasta justificar el odio. Mire, palabra de Jesús: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará, otra vez, ¿qué cosa? Pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cómo ve? ¿Verdad que podemos llegar a distorsionar tanto nuestros pensamientos que podemos llegar a cometer barbaridades, ¿sí? Estando equivocado? Y hermano, yo he visto tantas injusticias, a veces dentro de la misma iglesia, unos contra otros, divisiones, y todo pensando que está agradando a Dios. Y a veces no lo matamos literalmente, pero lo matamos, le matamos su carácter, le matamos su testimonio, le matamos su prestigio, le matamos tantas cosas. Y pensamos que lo estamos haciendo como un servicio a Dios. Perseguimos, a veces se persiguen a los hermanos y se piensa que se está haciendo un servicio a Dios. Entonces, pensar mal nos puede llevar hasta justificar nuestras acciones. Todo pecado se trata de racionalizar. Por ejemplo, en el pecado de Adán y Eva, cuando sucede aquel diálogo entre Eva y la serpiente, Eva racionalizó. Cuando el diablo le dice, mira, le dice varias cosas, mentiras y verdades a medias. Le dice,
no es el fruto es no es bueno, o sea, Dios no te va a matar, no te creas, Dios no morirás, le dice, ¿verdad? Entonces la mujer racionaliza porque empezó a ver el fruto y dice que lo vio agradable a los ojos. Entonces ella racionalizó y dijo, bueno, si se mira tan bien, ¿cómo puede ser malo? ¿Verdad? Lo vio agradable a los ojos, también bueno para comer. Si es tan delicioso, ¿por qué va a ser malo? ¿Verdad? Y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cómo puede ser posible que algo que te da sabiduría sea malo? Entonces ella racionalizó y terminó cayendo en el pecado. Entonces tenemos que tener cuidado cómo pensamos. Al menos yo quisiera que en este día usted y yo despertemos a esta realidad. Pensar mal nos lleva a acciones equivocadas y por eso necesitamos nosotros aprender a transformar nuestros pensamientos. ¿Cómo puede usted aprender a transformar sus pensamientos? ¿Cómo puedo yo transformar mis pensamientos? Déjeme decirle que a veces nos distraemos de lo más importante y a veces nos entretenemos con cosas que no son tan importantes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando venimos a adorar a Dios, venimos aquí a adorar a Dios, ¿verdad? Pero a veces nos preocupamos más por la corbata, que no es mala, ¿verdad? Pero nos preocupa más que el corazón. Nos preocupa más que los pensamientos. ¿Sí me explico? Cuando yo estoy aquí, a veces cuando estamos adorando nos preocupa mucho que el himno sea algo aprobado, ¿verdad? Que lo cantemos de una manera correcta, ¿verdad? Que sea bien dirigido. Y todo eso es importante y no hay que descuidarlo. Pero el problema es que a veces nos distraemos con eso y pensamos que ya con eso ya es suficiente. ¿Sí? Y no nos preocupamos por cómo está el corazón, cómo están nuestros pensamientos. ¿Verdad? ¿Qué estoy pensando yo cuando estoy aquí? Porque, hermano, puedo estar pensando cosas malas. Puede ser que tenga el himnario en la mano. Cuando la trompeta suene en aquel día. Este hermanito, ¿por qué vendría? No sé, ay, qué mal me cae, hermano. Y cuando la trompeta suene en aquel día final. Ay, esa hermanita, mira, no, otra vez. De seguro está criticando a la otra, ¿verdad? Y cuando la trompeta suene. Y yo con mis pensamientos. Hermano, delante de Dios, eso es importante. ¿Qué es lo que Dios mira cuando usted viene aquí? ¿Mira la parte externa? Bueno, yo creo que sí. Pero no se nos olvide que también Él mira la parte interna. Y que tiene un gran valor. Entonces, yo no sé, a lo mejor yo a lo mejor tengo un trauma, pero yo vivo obsesionado conmigo mismo en cuanto a mis pensamientos, en cuanto a mis sentimientos cuando vengo a adorar al Señor. A mí me preocupa exageradamente, a lo mejor necesito terapia, no sé, pero créanme, a mí me preocupa porque me he descubierto pensando mal, ¿sí? Cuando estoy cantando, cuando estoy tomando la cena, de repente me doy cuenta que tengo malos pensamientos. Y yo digo, yo así no estoy adorando bien al Señor. ¿Sí me explico? Yo así no estoy adorando bien al Señor. Yo quiero limpiar mi mente, mi corazón, porque en la clase anterior hay un texto, ¿verdad?, que es 1 Pedro 4, 5.
donde habla del verdadero ornato, ¿verdad? Un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El corazón es el ornato, es el templo donde el Señor mira la adoración. Pero a veces no nos preocupa. Entonces vamos a aprender hoy algunos principios para tener un corazón sano. Para tener un corazón sano hay que pensar correctamente. Vamos a leer varios textos. Vamos a someternos a Cristo. Eso dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es una disciplina personal. Yo no puedo agarrar los pensamientos de otra persona, agarrárselos y ¿sabes qué? Mira, tus pensamientos tienen que humillarse ante la cruz de Cristo. ¿Cómo puedo hacer eso yo? ¿Cómo puede hacer eso usted? Hacerlo con otro. ¿No se puede o sí se puede? No. Yo puedo enseñarle, ¿verdad? Yo le puedo enseñar lo que usted debe hacer, pero la disciplina de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo es una disciplina personal. ¿Verdad que sí? Entonces, si usted lo hace o no lo hace ya es asunto suyo, pero lo debería hacer, lo deberíamos hacer. ¿Sí? Cada mal pensamiento, o sea, hay que estar atentos. Cada mal pensamiento, yo lo que hago, y les digo la verdad, yo lo que hago cuando tengo un mal pensamiento durante la adoración o durante cualquier momento en mi vida, cierro mis ojos y veo la cruz de Cristo. ¿Sí? Si yo cierro mis ojos y trato de imaginarme la cruz de Cristo, y para cuando abro los ojos ya ese mal pensamiento ya se fue. ¿Sí? He tenido que desarrollar esta disciplina para tener un alma, una mente, un corazón más sano. Porque si yo simplemente dejo que los pensamientos entren y empiezo yo a jugar con ellos, me va a pasar lo que yo estaba aquí ilustrando. Voy a estar adorando, cantando, a lo mejor hasta enseñando, pero a la vez cultivando malos pensamientos. Entonces hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hay que lograr tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El asunto es que yo creo que este es un proceso. Hemos recibido a Cristo, hemos recibido al Espíritu Santo, pero la Biblia habla de ser niños. Somos niños espirituales y es un proceso de llegar a ser maduros. Yo tengo que pasar por un proceso. Entonces la mente de Cristo debe ir tomando control de mi propia mente, para yo tener realmente la mente de Cristo, porque ahorita creo que tengo dos mentes, la mente mía y la mente de Cristo, y de repente la mente de Cristo está en control, de repente es mi propia mente, mis propios pensamientos, mis ideas, y es un proceso por el cual tenemos todos que pasar, donde la mente de uno va muriendo, va teniendo menos influencia, y la mente de Cristo va tomando control. De tal manera que un día vamos a pensar y a sentir exactamente como Cristo pensó y como Cristo sintió. ¿Verdad? Cuando lleguemos a ese nivel, pues ya vamos a estar, como dice la Escritura, a la estatura del conocimiento de Cristo. Mientras creo que estamos en un proceso. Estamos en un proceso, pero tenemos que estar conscientes de ese proceso. Estamos creciendo, estamos avanzando para llegar a ese momento, a donde la mente de Cristo realmente se posesione de nosotros. Pero si no nos preocupamos por eso, si no nos preocupamos
porque realmente la mente de Cristo tome control, va a ser mi propia mente y a veces enferma la que está en control. Y todos mis sentimientos y emociones se originan de esa mente enferma. Y toda mi conducta y mis acciones y mi trato a los demás se originan en esa mente enferma. Y eso pues no nos ayuda ni a nosotros mismos. Cuando yo realmente tenga la mente de Cristo, entonces de mi vida ya no va a brotar, ni voy a experimentar malos sentimientos, ni voy a tratar mal a los demás, sino voy a ser como Cristo. Hay que estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne. Discernir es, no sé cómo se diga, cribar, colar, separar. Entonces la palabra de Dios es como ese colador que deja pasar lo más pequeño y retiene lo más grande, ¿verdad? Nosotros a través de la palabra nuestros pensamientos se van puliendo, se va quedando lo mejor en nosotros y la basura se tiene que ir yendo. Es el trabajo de la palabra de Dios, ¿verdad? Dijo un niño, le dijo a la abuelita, le dice: oye abuelita, ¿y tú por qué lees la Biblia si todo se te olvida? Le dijo: mira, te voy a enseñar, pero hazme un favor. Le dio una canasta, no sé cómo se dice, ¿cómo? Una cesta, de esas que están hechas de mimbre, ¿verdad? Le dice: ve al río y me la traes llena de agua. Entonces el niño va, ¿verdad? Y la mete al agua y corre, pero para cuando llega ya no lleva agua. No, dice: no, tienes que traerme agua, ve otra vez. Y corre el niño, la mete y corre, ahora más recio, a ver si llega con agua. Y al final el niño se fastidia y le dice: ¿sabe qué? No, ya no voy, porque esto no nos sirve. Y le dice la abuelita: ¿cómo que no sirve? Mira, ven, vamos a ver la cesta. ¿Te fijas? Ahora está más limpia. Bueno, que de tanto meterla al agua la limpió. Bueno, de tanto oír la palabra de Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos se están limpiando. Y cada vez están mejores. Al menos esa es la idea, ¿verdad? Ese es el propósito. Hay otra disciplina que encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y yo siempre me hago preguntas. Y yo me hice la pregunta en este texto: ¿por qué la recomendación de pensar en todas estas cosas? Piensa en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. ¿Por qué? ¿Por qué pensar en estas cosas? Y la respuesta, creo, es lo mismo. Porque si tú piensas en lo bueno, en tu corazón se van a alimentar buenos sentimientos. Si tú piensas en lo malo, tú vas a dejar alimentar tu corazón de cosas malas, y el resultado va a ser que te vas a sentir mal. Dicen que el estar enamorado es una enfermedad. ¿Ustedes han oído eso? Que cuando uno está enamorado uno está enfermo. Y es una enfermedad del cerebro. Porque se distorsiona la forma en que vemos a esa persona que amamos. No la vemos como es, la vemos mucho mejor. ¿Sí?
Esa es una enfermedad bien bonita, buena para todo, para cocinar, ¿verdad? Para buen trato. Vemos todas las virtudes. Estamos enamorados. Nomás lea el libro de Cantares y usted se va a dar cuenta de lo que es la enfermedad del amor, tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Le vemos las virtudes. Entonces, si tú piensas en las virtudes de tu esposa, de tu esposo, ¿cómo te vas a sentir con ella? Enamorado. Enamorado. Enamorado, ¿verdad? Pero si empiezas a quitar tu vista de las virtudes y empiezas a mirarle los defectos, Enojado. ¿cómo te vas a sentir? Enamorado. ¿Y me explico? Por eso es tan importante escoger en qué pensamos. Piensa en lo bueno de tu esposa o de tu esposo. Piensa en lo justo de tu esposa, de tu esposo. Piensa en lo puro de tu esposa, de tu esposo. Piensa en lo amable de tu esposo. ¿Por qué? Porque al final nos vamos a sentir mejor. Si tú te quieres... Porque dicen que cuando se acaba esa enfermedad, viene otra enfermedad. Y es la enfermedad de la amargura, del resentimiento, de la decepción. Y cuando nosotros pasamos a esa enfermedad de la decepción, entonces todo lo miramos negativo, todo lo miramos malo, y eso nos causa que nos enfermemos del corazón. Por eso yo creo que es tan importante siempre escoger y enfocarnos en las cosas buenas, hasta no solamente de la pareja, de la esposa, del esposo, yo creo que hasta los hijos. Pensar en lo bueno de los hijos, que sea más importante lo bueno que lo malo. Dicen que si un niño tiene 99 comportamientos malos, pero uno bueno, es mejor alabar ese buen comportamiento que criticarle los 99 que tiene malos. Dicen que es más efectivo, porque puede ser que al sentirse alabado en eso, en una cosa buena, de repente quiera hacer dos. Y ya son 2 contra 98. Y si vuelves a aplicar el mismo principio, al rato ya son 3 contra 97. Y si vuelves a aplicar el mismo principio, y al rato son 4 contra 96. Y ahí va. Y de repente la balanza que estaba tan negativa, de pronto se voltea y ahora ya pesa más lo positivo. Ahora ya hay más cosas buenas que alabar. Pero es una disciplina con la esposa, con el esposo, con los hijos, en la iglesia, con los hermanos. Es una disciplina. Hay que aprender a enfocarnos. Dice en esto pensar. Y eso a mí me ayuda como a creer que no estoy sentenciado a pensar solamente lo malo. Yo tengo la opción. En mis manos está en qué quiero pensar. Porque si dijera, hermanos, ustedes están sentenciados a pensar lo que se les venga a la cabeza. Pero no dice así. Él les pide, dice, hermanos, todo lo que es bueno, lo que es honesto, justo, amable, dice, en esto pensar, piensen, ustedes tienen en sus manos la capacidad de escoger en qué pensar, entonces utilícenla, piensen en esto, para que se sientan mejor y para que traten mejor a los demás. Hay que escuchar consejos. Dice la Escritura, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Con qué se enderezan o se ordenan los pensamientos? ¿Con qué? Con el consejo. Además, dice un viejo adagio, el que no oye consejos no llega viejo, ¿verdad? Entonces, hay que estar, si queremos desarrollar una disciplina más saludable de nuestra alma, de nuestro corazón, queremos crecer como personas, tenemos que ser accesibles al consejo. ¿Sí? Accesibles al consejo.
cuando nos cerramos, a veces nos cerramos porque hablar de algo puede ser o vergonzoso o doloroso, y nos cerramos. Pero tenemos que atrevernos porque la Escritura no miente. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Usted quiere pensar mejor, sentirse mejor, actuar mejor, tiene que abrir a la posibilidad de que le aconseje. Otra disciplina, y creo es la última y terminamos, es el uso, por medio del uso. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido, como el que nos comimos esta semana, ¿qué pasó? Porque sí, ya pasó, ¿verdad? Ya estamos en el primer día de la semana. Creo que fue alimento, al menos así creo yo, ¿verdad? ¿Qué puedo decir yo de enseñanza, verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se acuerda cómo empezamos esta clase? Viendo un texto donde el hombre puede llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Cómo contrarrestar esto? Bueno, aquí dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, tenemos que tener una disciplina de discernir. Pero discernir como parte de un proceso de crecimiento. ¿Sí? O sea, hacer un discernimiento completo. Porque a veces hacemos discernimientos incompletos. Hacemos un juicio, después nos dimos cuenta que estábamos equivocados y ahí muere, ahí queda todo. Pero eso nos va a llevar a volver a repetir los mismos errores. ¿Sí? Volvemos a hacer más adelante con otra persona, volvemos a hacer un mismo juicio equivocado y volvemos a seguir estancados en el mismo nivel de crecimiento. Entonces el discernimiento tiene que tener una reflexión. Después de que usted pasó un incidente donde usted hizo un juicio, se equivocó, o si no se equivocó, o si no quiere reconocer que se equivocó, al menos causó un problema o sucedió un problema después de que usted dijo algo, hizo algo, entonces se tiene que hacer una reflexión sobre lo que usted hizo. Usted hizo un juicio, usted está practicando esta disciplina de discernir. Usted está usando sus sentidos para discernir, para juzgar, para hacer un juicio. Y si no hace la reflexión, usted nunca va a aprender. Usted siempre va a ser la misma persona que vive, ahora sí, como dicen en mi país, perdonen la palabra, metiendo la pata. O sea, cometiendo errores. Tenemos que aprender a hacer un discernimiento completo. Siempre vamos a tener interacciones donde a veces posiblemente algo suceda que no nos gusta. Yo tengo que hacer un juicio, discernir y luego llegar a una conclusión, pero hacer un proceso de repaso, un repaso a ese incidente, a todo lo que yo dije, lo que dijeron, cómo respondí, y de esa manera voy a ir creciendo. Hermanos, al final del día, de lo que se trata es de crear conciencia de cómo pensamos. Es todo, crear conciencia, y no simplemente ir por la vida, hazte a un lado, tú me estorbas, quítate, sabes que así soy yo, aguántame si quieres, y si no, pues aguántate, y si no, ya sabes, ahí está la puerta. En lugar de ir así, es mejor ir reflexionando, creciendo, aprendiendo, porque lo mejor, hermanos, es una vida, yo creo que, por ejemplo, en el matrimonio, la felicidad más grande está en el matrimonio. Pero imagínate que pases toda la vida sin descubrirla.
¿Te imaginas el desperdicio? Pasar una vida con una persona sin descubrir la excelencia de lo que es un matrimonio. Yo creo que es un desperdicio de la vida. Entonces no nos conformemos con un nivel bajo, anhelemos y avancemos, crezcamos a un mejor nivel. Y ese nivel viene si aprendemos a pensar mejor. Ojalá esto usted lo tenga presente. Y en cada pensamiento usted pueda ponerle un toquecito ahí de conciencia, de estar consciente. ¿Cómo está pensando? ¿Ok? No sé si haya preguntas, comentarios. Lo hice en forma de predicación, pero... Yo tengo una pregunta. Pregúnteme.